¿ya? Eso es lo principal. Muchas gracias por la invitación, una vez más, a mis hermanos de acá, de la Asamblea de Temuco. Los veo a todos muy bien. Qué bueno que puedan estar conectados también en sus reuniones. Es muy edificante, ha sido de mucho provecho en lo personal y en lo colectivo como asamblea, el poder reunirnos. Acá en Chillán al menos ha sido así, y yo sé que para ustedes también han tenido la presencia de varios invitados. Yo me he metido a algunas reuniones también, he compartido con ustedes y he visto hermanos de peso, así que yo soy un gatito al lado de ellos nomás, pero vamos a tratar de abrir las escrituras con temor, con reverencia, y tratar de sacar algún provecho para todos los que estamos hoy día aquí. Así que los voy a invitar a que abramos la escritura en el libro de Amós. Es un libro poco conocido, es el libro de Amós. Y en una meditación personal ha sido por mucho tiempo un consuelo. Pero quiero contextualizar, así que vamos a leer algunos pasajes. No vamos a salir mucho del libro, así que nos vamos a quedar aquí. Y vamos a leer el versículo 1, 2, hasta el 5. Amós, capítulo 1, del 1 al 5, y eso es lo que vamos a leer en primera instancia. Dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el 4, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Hasta aquí vamos a leer por ahora. Hemos leído la introducción, los primeros versículos de este libro. Es un libro que para ser de un profeta menor es bastante extenso, son 9 capítulos. Y sin embargo, dentro de sus capítulos, el tema es recurrente, el tema es un llamado de atención, no solamente a las naciones extranjeras, como vimos ahí la nación de Damasco en el versículo 3, donde Dios, el Jehová, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, nuestro Dios, el Dios de Israel, a través del profeta Amós, está enrostrando el pecado de esta nación. Y así como lo hace con Damasco, en el versículo 3 al 5, lo va a hacer con Gaza, que son los filisteos, en el versículo 6 al 8, con Tiro, la nación junto al mar, del 9 al 10, con Edom, familiares de los israelitas, ¿cierto?, por Esaú, del 11 al 12, con los amonitas, entre el versículo 13 y el versículo 15, y con los moabitas en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Y vamos a dejarlo hasta ahí, porque hasta aquí el juicio que Dios está anunciando, este gran rugido de Dios sobre estas naciones, es en realidad un juicio por sus pecados. Cada una de estas naciones, Dios les dice: por 3 pecados de, y por el 4 no perdonaré, o no revocaré su castigo, y no revocaré su castigo. Y a cada una de ellas, el Señor empieza el juicio diciendo: prenderé fuego. Versículo 4. Versículo 7, prenderé fuego. En el versículo 10, prenderé fuego.
En el versículo 12, prenderé fuego. En el versículo 14, encenderé fuego. Y en el versículo 2 del capítulo 2, prenderé fuego. A cada una de las naciones extranjeras, Dios les está anunciando un juicio, una ira, un enojo de parte de Él, un castigo tan severo por causa de pecados tan abominables como los que va describiendo en todo el capítulo 1. Cuando usted quiera leerlo, tómese el tiempo, anote aparte los pecados relacionados con cada una de estas naciones y los juicios que Dios está anunciando con la frase prenderé o encenderé fuego. Entonces el contexto del mensaje de Amós es un profeta, por así decirlo, de carácter internacional. Si lo trajéramos a nuestros días, no está solamente profetizando lo que va a pasar con Chile, sino que está profetizando lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Brasil, en Paraguay y toda la nación alrededor del país donde él se encuentra. Él se encuentra en Israel, él se encuentra en Judá, en realidad, en el reino del sur. Es un súbdito del rey Usías, va a decir en el capítulo 7 que él es un boyero o alguien que cría bueyes y también un recolector de higos, por lo tanto es alguien que trabaja en el área agrícola, conoce la agricultura, conoce el pastoreo, conoce el trabajar con bueyes, animales de servicio, que en la escritura son de gran utilidad. Si usted quiere hacer un estudio de la mención de los bueyes a través de la escritura, también es de gran provecho para lo que es el servicio del creyente. Pero quiero centrarme solamente en los mensajes de Amós porque hasta lo que leímos, primeramente, hasta el versículo 5, y luego lo que mencionamos hasta el capítulo 2, versículo 3, todos son juicios que van dirigidos a naciones paganas, a naciones que no tienen nada que ver con la ley de Dios. Sus pecados son grotescos, son abominaciones que ellos cometieron a causa de su infidelidad, de su distancia con Dios, de dejarse llevar por su naturaleza, de ser naciones que no tenían ningún testimonio relacionado con Dios, más que conocer al pueblo de Dios. Eran vecinos, eran cercanos y eran muy ligados a la nación de Israel y al reino de Judá que estaba en el sur. Recordemos que ya para estas fechas el reino de Israel ya no era uno solo, sino que habían pasado varios siglos en donde una sucesión de dinastías reales, tanto en el norte como en el sur, por la división del reino, habían pasado. Y habían pasado testimonios tan grandes como el testimonio del profeta Elías y el profeta Eliseo. Entonces, cuando nosotros vemos que en el versículo 2, Jehová rugirá desde Sión, y está indicando el lugar desde donde procederá la voluntad de Dios en cuanto al juicio, él está indicando que va a ser desde Sión, desde donde está ubicada Jerusalén, y lo menciona, y dará su voz desde Jerusalén, o sea, está ubicando el lugar específico. Si el monte Sión es grande, la ciudad de Jerusalén es específica, está arriba en la cumbre del monte, y ahí está sitiada, y desde ahí Dios emitirá un rugido, cual un león potente, y los campos de los pastores se enlutarán. O sea, va a haber una consecuencia después de esto. Va a haber muerte porque hay luto, porque hay destrucción, y se secará la cumbre del Carmelo. Y la cumbre del Carmelo tiene por referencia aquel lugar en donde aquel profeta Elías, ¿cierto? Sentenció, por así decirlo, el juicio sobre el culto a Baal, haciendo que los profetas de Baal ofrecieran un sacrificio y él, clamando a Dios sobre ese sacrificio, Dios hizo descender en presencia del rey Acab y de todo Israel fuego del cielo que consumió el sacrificio y que por lo tanto le designó, le ratificó en la mente de los israelitas como el Dios verdadero. Ahí fue cuando Elías le dijo, si ¿hasta cuándo caviláis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Pero Dios no dejó lugar a dudas, él era Dios. Así que el capítulo 1 de Amós nos presenta estas terribles consecuencias y lo que leímos hasta ahora son pecados, juicios
y sentencias de Dios sobre naciones paganas. Pero en el capítulo 2, después del versículo 4, llama la atención que ya no son naciones paganas. Versículo 4. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando ahora del reino del sur? ¿Cómo? Si en el reino del sur está el templo, en el reino del sur está el sacerdocio, en el reino del sur está el testimonio de la ley. Por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo. Y los menciona: menospreciaron la ley de Jehová, no guardaron sus ordenanzas, les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Todos estos hechos, todos estos acontecimientos que Dios está mencionando aquí, los 3 pecados y el cuarto, dice el Señor en el versículo 5, prenderé por tanto fuego. Una vez más, Dios ahora ya no está hablando a naciones paganas ni gentiles, le está hablando a su propio pueblo. Dios le está hablando a la nación del sur, donde está Jerusalén, donde está Sión, donde está el templo, donde está el arca. Dios le está hablando al lugar en donde se debiera estar el testimonio de Él, su nombre. Y han pecado. Entonces ahora podemos ver que esto ya no es solamente hacia los gentiles, que esto no solamente es a naciones paganas, sino que está involucrando aún un juicio interno. Dios está mirando a su pueblo. Dios está observando a Judá y ha dictado una sentencia. Prenderé fuego en Judá. ¿Y cuál es la consecuencia? El cual consumirá los palacios de Jerusalén. Y esto nos está hablando de que la dinastía real en Judá, de que la descendencia de David, de que todo vestigio de la realeza que conservaba el linaje del rey David va a desaparecer. Va a dejar de ser así. Ya no va a tener la misma gloria. Se va a arruinar. Y no fue así. No cayó en desgracia la dinastía de David. Los palacios ya no tenían príncipes. Ya no había un rey que se sentara en el trono hasta que viniera el Señor. La promesa del Cristo, la promesa del Mesías, esa iba a quedar. Esa quedaba pendiente. Incluso hoy. Aún no se ha completado. Pero esta es la consecuencia de Judá. Ellos dejaron la ley, hicieron errar por sus mentiras y anduvieron en los caminos de sus padres, en esas mentiras que se inventaban a sí mismos. Pero aún hay más. Amós era de ahí. Y yo creo que con dolor de su corazón ha tenido que dictar la sentencia de Judá. Él era de Tecoa, quedaba cerca de Jerusalén. Ahí guardaba la ganadería de los reyes, los lugares de pastoreo. Pero en el versículo 6, el mensaje cambia. Por 3 pecados de Israel. Dios vuelve a hablar. Así ha dicho Jehová. Por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Y luego dice, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Ellos eran Israel. Ellos son los que quedaron con el nombre de Dios, la terminación Él. Ellos tenían un testimonio grande. Eran las 10 naciones escogidas también para ser parte de la nación, del pueblo de Dios. Sobre ellos descansaba el testimonio de Dios. Dios tiene que recordarles desde el versículo 9 al versículo 11, que no lo vamos a leer por el tiempo, las maravillas que Él hizo. Cómo los rescató, cómo echó a la nación de los amorreos delante de ellos, cómo ellos poseyeron la tierra, cómo los condujo por el desierto. Cómo hizo que desde sus jóvenes, desde aquellos jóvenes israelitas, salieran profetas.
y hombres consagrados como nazareos. Y concluye ese pasaje diciendo en el versículo 11 al final, ¿no es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. O sea, él quiere interactuar con ellos, él está llamando a su conciencia. ¿No es esto así? ¿No había entre vosotros profetas? ¿No había consagrados nazareos? Mira tu pecado. Dios le está enrostrando su pecado. ¿Y qué hicieron con los nazareos? ¿Qué hicieron con los profetas? Los profetas le dijeron, no profeticen. Los callaban. No querían escucharlos. Y a los que se consagraban, como los nazareos, les daban a beber vino. No soportaban la idea de alguien santo. No soportaban la idea de alguien que trajera el mensaje de Dios. Tapaban sus oídos, los hacían pecar para que callaran, para que no hablaran en nombre de Dios, para que no dieran un testimonio, como lo hacía el nazareo, un testimonio visible de alguien consagrado a Dios. Mira las cosas que afectaban a ellos. Dios les había dado un tremendo testimonio. Y de sus jóvenes se estaban levantando nuevas generaciones, profetas que hablaran la palabra de Dios y hombres consagrados, y juntos iban a tener una nación con un testimonio precioso, pero se pervirtieron. Lo hermoso de esto, lo hermoso de todo este pasaje, del capítulo 3, del capítulo 4 y del capítulo 5, es que hasta el momento Dios no dicta sentencia. ¿Se acuerdan? Prenderé fuego, encenderé fuego, búsquelo. No está. En los siguientes 3 capítulos no hay sentencia, pero Dios advierte. Pero Dios les da a entender que va a haber un juicio, que va a caer la mano de Dios sobre ellos. Y les habla con ternura, como por ejemplo en el 3:2, mire, vea su Biblia, capítulo 3, versículo 2. Leamos del 1, dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, mira la ternura del Señor. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo si está hablando de que los ha conocido, de que ha tenido esa ternura con ellos? ¿Les va a castigar? ¿Sí? ¿Qué dice Hebreos capítulo 12? No menospreciéis la disciplina del Señor, porque Dios castiga a todo aquel que recibe por hijo, como el Padre castiga a su Hijo, a quien ama. La disciplina es una evidencia del amor de Dios. La disciplina es una evidencia del cuidado de Dios por nosotros. Ahora, quiero hacer un paralelo y una aplicación. Hasta aquí he explicado el contexto de Amós, lo que está pasando en la mente de Amós, lo que está transmitiendo Dios, y los israelitas están escuchando de las bocas de Amós. ¿No estamos nosotros en una situación difícil? ¿No estamos nosotros en una situación que podríamos llamar de juicio? ¿No estamos nosotros viviendo una pandemia global donde no solamente una nación, no solamente un pueblo, sino todos los pueblos de la tierra están siendo afectados? Y no solamente los pueblos de la tierra, hermano. Los creyentes también estamos siendo afectados. Los creyentes también estamos siendo juzgados, si pudiéramos decirlo así. Debemos descansar en la promesa del Señor para el cristiano de que para los que están en Cristo Jesús ninguna condenación hay. Eso está en Romanos 8, capítulo 1, versículo 1, perdón.
capítulo 8, versículo 1. No hay ninguna condenación, pero el pecado trae consecuencias. Cuando no queremos escuchar la palabra de Dios, como estos israelitas con los profetas, no profeticéis, y limitamos el ejercicio de los hermanos, y no dejamos que se estudie o se profundice más en las Escrituras para inquirir en la voluntad del Señor. O cuando vemos a alguien que se está consagrando, le ponemos tropiezo, como lo hicieron con los nazareos. No debiera ser nuestra actitud. Menos la de Judá. Judá tenía mayor responsabilidad. Judá tenía el templo, tenía el sacerdocio, tenía un testimonio mucho más firme. Israel se había separado hacia el norte. Las 10 tribus habían quedado lejos. Y por el pecado de Acab, de poner lugares nuevos, Dan y Berseba, donde había idolatría, hizo un sacerdocio nuevo, los confundió. Y ya no recibieron la palabra de Dios escrita en la ley. Entonces el Señor tenía que mandar profetas al norte. El Señor tenía que sacar de Jerusalén hombres como Amós y enviarlos al norte con el mensaje y decirle, oye, ustedes están mal. Y muchas veces nosotros necesitamos de hermanos que sean capaces de decirnos, oye, ustedes están mal. No le pongan tropiezo al que quiere santificarse al Señor, al que quiere consagrarse al Señor. No rechaces el mensaje del Señor en su palabra. Escucha de la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, aprende de la palabra de Dios, aprende a vivir para ella. Deja que el profeta te enseñe, que el maestro te enseñe. Para eso el Señor dio dones a la iglesia. Mira lo que nos ha pasado. No podemos congregarnos como lo hacíamos con la libertad que lo hacíamos. Y duele. Duele porque ahí en esa asamblea, en ese local de reunión, y cuando la asamblea se juntaba, porque el local es una cosa, pero cuando la asamblea se juntaba, cuando los creyentes llegaban ahí, ahí el Señor nos hacía crecer. Ahí el Señor manifestaba el don de un hermano. Ahí el Señor le fortalecía, restauraba. Yo sé lo que es la restauración, lo experimenté, y ahí el Señor daba, y da aún, en medio de los hermanos, mucha bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿No dice así el Salmo? Perdón, no sé qué hora es. Ya. Me quedan 15 minutos, así que vamos a avanzar un poquito. Entonces Dios anuncia el castigo en el capítulo 3, al final, y parte del 4, pero anuncia el castigo que vendrá sobre Israel, pero también, aunque Israel es castigado, como dice el título en negritas ahí en el 4, versículo 4, aunque Israel es castigado, no aprende. Ellos no quisieron entender. Entonces Dios los deja. Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 4. Lee conmigo. Id a Betel. Esto, Betel, significa la casa de Dios. Entonces, es muy extraño que Dios diga esto. Id a Betel. Es como si hoy día nos dijeran, ya vayan a la iglesia. La casa de Dios. ¿Qué valor tenía? Si ya Dios había establecido el templo en Israel, en Jerusalén.
Si ya Dios había accedido a que Salomón construyera el templo ahí y que David hubiese tenido el arca por mucho tiempo, entonces, ¿qué sentido tenía ir a Betel? Betel era una ciudad, sí, había sido una revelación para Jacob, sí. Pero mira lo que dice después. Y prevaricad. A mí me costó esa palabra, yo no la entendía. Prevaricad es faltar a tus responsabilidades en forma consciente y negligente. O sea, yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo voy a hacer porque no quiero. Eso es prevaricar. Y el Señor le está diciendo, id a Betel y prevaricad. Hay otra ciudad que se nombra, aumentada en Gilgal, la rebelión. Rebelión. Dios le está diciendo, hagan lo que esté en su corazón. Sean rebeldes. Pero hay un aspecto religioso. Y dice, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Eso estaba establecido que se hiciera en Jerusalén, pero el Señor ya dice, ya vayan a Gilgal, vayan, vayan, vayan. Es como si son porfiados, vayan. Eso le está diciendo. Hagan lo que ustedes quieran. Y ofrecer sacrificios de alabanza con pan leudado, o sea, la presencia de la levadura en el pan es, o era para el israelita, presencia de pecado. Y estaban ofreciendo los sacrificios con pan leudado. Proclamad, publicad ofrendas voluntarias. Miren el paralelo con el mundo religioso, con aquellos que dicen ser creyentes, pero tienen la mayoría de estas prácticas. Pues que así lo queréis, le dice el Señor. Hijos de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Sí? Pensé que me estaban preguntando algo. Dice Jehová el Señor. Y luego agrega las características de la disciplina que el Señor fue haciendo en forma progresiva, cómo le fue diciendo que tuvieron hambre, los hizo pasar hambre, los hizo pasar por sequía, versículo 7, los hirió con viento solano, versículo 9, envió contra ellos mortandad, espada, versículo 10, los trastornó como a Sodoma y a Gomorra, y no entendieron. No entendieron. ¿Qué más podía hacer el Señor? ¿Qué más? Si ya había hablado con ellos, ya trató con ellos, entonces el Señor ahora les dice en el capítulo 5:1, oíd esta palabra. Oíd. Oír no solamente es escuchar, yo lo he dicho en otras reuniones, no es solamente escuchar. Escuchar es sentir un ruido y percibirlo, pero oír es poner mi entendimiento de tal manera que el mensaje que llega a mis oídos yo pueda entenderlo. Yo tengo que aplicar mi mente al oír. Y aquí dice, oír esta palabra. ¿Qué palabra es esa? Le va a anunciar la tragedia. La tragedia de que Israel ya no está en condiciones de levantarse delante del Señor. Ya no va a ser victorioso. Ya no va a tener poder. Está en ruinas. Y en el versículo 4 hay un gran pero y hermoso pero, porque Dios está hablando del juicio, del castigo, de la disciplina, está demostrando su pecado a Israel, y el Señor le dice, pero así dice, en el 5:4, lee conmigo, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme. Mira el llamado. Buscadme. Es Dios el que habla. Buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel. Mira, le había dicho que se fueran. Le había dicho que debían ir. Total, ya no importaba.
Pero ahora les advierte, no busquéis a Betel, no entréis en Gilgal, y agrega, y no paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Versículo 6. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma. Ahí está el fuego. Dios no quiere mandarle fuego a Israel. Dios no quiere enjuiciar a Israel. Les llama a arrepentirse. Versículo 14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Eso es arrepentimiento. Eso es dejar atrás el pecado. Eso es dejar atrás la vida pecaminosa que nosotros teníamos y volvernos a Dios para vivir para Él, para ser santos con Él. Aborreced el mal, versículo 15, y amad el bien. Estableced la justicia y en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Y una última cosa que quiero compartir con ustedes. Porque después en el capítulo 6 va a anunciar la destrucción de Israel. Israel no lo hizo. Como nación no lo hizo, no se volvió. Fueron llevados en cautividad con los asirios y fueron dispersadas las 10 tribus del norte. Entonces Dios en el capítulo 7 muestra 3 cosas. Así me ha mostrado, 7:1, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Dios tiene preparado un juicio como langostas que van a devorar la tierra, va a causar una tremenda catástrofe en hambre. Y Amós se pone delante. Amós da el paso al frente. Amós le dice al Señor, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Está implorando el perdón. ¿Sabe lo que significa Amós? El que lleva la carga. Anótelo. Amós, el que lleva la carga. ¿Sabe a quién se parece Amós ahora? En este pasaje del capítulo 7. Al que llevó nuestras cargas. El que dice en Isaías 53, versículo 4, Él cargó con nuestros pecados. Está haciendo una figura del Señor. Él se está poniendo entre Dios y su juicio. Y el objeto de su juicio, Él se pone al medio. Y está diciendo, Señor, perdona ahora, Jacob es pequeño. El Señor se puso en medio entre el cielo y la tierra y no permitió que el juicio de Dios cayera sobre nosotros. Él lo consumió todo. Amós lleva esa tremenda responsabilidad sobre sus hombros. Ha pasado su vida viendo cómo los bueyes llevan la carga con su misión. Es boyero, dice en el versículo más adelante, en el versículo 14, yo soy boyero y recojo higos silvestres. Él sabe que el buey es sumiso y trabaja ardientemente. Y él está dispuesto a hacer eso, un siervo, una figura de aquel siervo perfecto que es el Señor Jesucristo. Y dice, Jehová el Señor me mostró así, versículo 4, he aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego. Mira el fuego que viene encendiendo en las otras naciones y que encendió y va a encender en Judá. Y Dios tenía preparado fuego para Israel y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Qué ternura. Cómo el Señor miraba a Jerusalén y sentía compasión de ella.
porque las veía como ovejas que no tenían pastor. Que cuando fue al sepulcro de Lázaro vio cómo los judíos lloraban y a sus hermanas llorando, y él llora. Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Era semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor intercesor que podemos tener. Y ante Él debemos nosotros acudir para interceder como Amós por otros que van a una horrenda expectación de juicio, que van rumbo a la perdición. Nosotros no debemos cesar, hermano, de tener la actitud de Amós, de interceder. Entonces, al final, para terminar, me enseñó así, versículo 7. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. Ahora hay una figura gráfica. Hay un muro a plomo, derecho. He aquí, y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Una plomada de albañil es algo así como lo que tengo aquí en mi mano. Mire, es una especie metálica con una lienza que cuelga, tal como yo se lo estoy mostrando aquí en la cámara. Y cuando algo está derecho, uno pone la medida aquí y pone la medida acá, y debiera ser exacta. Igual, tanto la medida abajo hacia el muro, como la medida arriba hacia el muro. Para eso es una plomada de albañil. Es un peso que cuelga de arriba abajo y que acusa la exacta medida o verticalidad de un muro. Se los quería mostrar, porque el Señor dice esto: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Dios va a tomar ahora acción y ya no va a juzgar solamente a las personas, sino que no va a tolerar más el pecado, no va a tolerar más la transgresión, la prevaricación, la rebeldía, la maldad. Los lugares altos de Isaac serán destruidos. Aquellos que por tradición el reino del norte estaba guardando como lugares santos, que era donde había vivido Isaac, los pozos, que incluso en los tiempos del Señor todavía habían algunos lugares así, no, dice, serán destruidos. Y los santuarios de Israel, aquellas dos ciudades idólatras, Dan y Berseba, serán asoladas. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam, un rey que condujo al pecado de la idolatría al reino del norte. Yo quería mostrar la plomada de albañil porque es una figura gráfica, es un lenguaje que el Señor ocupó para mostrarnos que el juicio de Dios, al igual que la plomada, viene de arriba a abajo y que lleva un gran peso para mostrarnos la justa medida del juicio de Dios. ¿Dónde encontramos eso? En la cruz. El Señor Jesucristo no estimó el ser igual a Dios de arriba como cosa que aferrarse, sino que se humilló haciéndose siervo, hombre, ¿cierto? Y siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está la plomada que marca la recta justicia de Dios, que marca el recto juicio de Dios. Y el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y quiero terminar con 1 de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida
fuisteis sanados. Es un mensaje a los creyentes. Es un mensaje a obedecer al Señor, a mirar la cruz y mirando la cruz comparar nuestra vida, mirando la cruz del Señor, meditar en ella y ver dónde estamos fallando, dónde el Señor nos necesita, cuál es nuestra labor a realizar, considerando el tremendo sacrificio que nuestro Señor hizo por nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.